Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con la sesión 7. Básicamente esto es continuidad del campo eléctrico. Vamos a estar continuando con el campo eléctrico al menos de aquí a 3 semanas más. Ya con esta clase abordo ciertas proyecciones para los últimos cálculos del viernes, o sea, cálculos en cuanto a cálculos de campo eléctrico, pero ahora de partículas dinámicas. Y el día lunes estamos ya empezando, densidad de campo eléctrico. Entonces, para eso necesito que ya traigan sus integrales frescas. Al menos las bases, ¿no? No que sean expertos en funciones de seno, coseno, integrales por partes y por fracciones parciales, pero sí integración básica, ¿sí? Bueno, entonces, a petición de un grupo de ustedes, parece ser que la actividad que les había encargado, que fue esta previa, a ver, permíteme, déjame mostrar. Bueno, aquí está. Bueno, ¿qué voy a tratar el día de hoy? Pues vamos a hablar del campo eléctrico, pero primero voy a hacer un paréntesis para tratar de explicar un poco más a detalle cómo hacer el gráfico, ese gráfico que se tenía que hacer en la actividad que ya me entregaron el día de ayer. ¿Se acuerdan que tenían que calcular ciertas cosas y entre ellos, pues, deducir o en qué región, más bien en qué punto específico del arreglo de las cargas, el campo eléctrico es igual a cero? Y recordemos que eso lo podíamos interpretar mediante un gráfico. De hecho, les exhorté a que se lo hicieran por gráfico. Entonces, eso lo voy a revisar, que sea un gráfico coherente, pero resulta que un grupo de ustedes no le quedó muy clara la indicación y a petición de ellos me pidieron que explicara cómo se hace ese gráfico, cómo se hace ese análisis para que ellos lo puedan hacer. Entonces, si alguien está en esa situación, puedo revisar la actividad correspondiente solamente con los cálculos que ya se supone deben saber hacer y la respuesta a cómo calcular el campo eléctrico, o sea, cómo estimar la región o el punto en el que el campo eléctrico es igual a cero, me lo pueden entregar, eh, si quieren, el próximo viernes, para que tengan el tiempo suficiente de analizarlo, ¿sale? Entonces, a petición de ellos, hago un ejemplo muy diferente al que les pedí de actividad, para que me la puedan volver a entregar. Entonces, les voy a explicar un poco más de ello. Luego vamos a hablar vamos a entrar ya en dipolo eléctrico y vamos a empezar con una introducción de las líneas del campo eléctrico. Ay, perdón, aquí no. Este, de las líneas del campo eléctrico, ¿sale? Entonces, con ese vamos a empezar. De hecho, recuerdan ustedes que cuando estábamos tratando de entender los conceptos de campo eléctrico, explicamos este ejemplo en el que teníamos un arreglo de dos partículas, como pueden ustedes ver aquí en la presentación, una con carga 1 y otra con carga 2, ambas son cargas positivas, y queríamos determinar el campo eléctrico resultante en un punto dado sobre este eje, sobre la línea de las dos cargas, ¿no es cierto? Sobre el eje de las dos cargas. Entonces, de hecho, en este ejercicio hicimos el análisis solamente cuando perdón, el punto imaginario, acuérdense que es una carga sumamente pequeñita, con carga positiva, imaginaria, en algún punto en esta región o en algún punto de esta región, y podemos hacer el cálculo. Creo que la actividad que habíamos dejado era hacer algo parecido, así que esto sí me lo tuvieron que haber entregado, porque en teoría creo que no había dudas, pero resulta que no quedaba claro cuando yo expliqué más adelante que este mismo ejercicio se puede interpretar en términos gráficos. De hecho, este fue el gráfico que les mostré, en donde les decía, bueno, yo aquí lo modifiqué, pero era así, ¿no? O sea, el gráfico le decía, una vez que tú ya calculas el campo eléctrico, por ejemplo, en el punto A, que es pues te va a dar un valor, ¿no? Y que eso lo hacíamos pues calculando el campo eléctrico con el vector unitario, ¿no es cierto? Esto nada más es un recordatorio de la actividad que están haciendo, o sea, no debe haber dudas aquí. Ahora si las hay, pues es momento de que me las puedan comentar. Entonces, calculábamos simplemente el módulo del campo eléctrico y la proyección o la dirección. Y así hacíamos con el punto B, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, este es el punto B. Y analizábamos que el campo eléctrico total en el punto B pues va para acá, porque al final
el módulo del campo eléctrico 2 es mayor que el del 1, por lo tanto, pues gana el sentido hacia menos I, ¿no es cierto? Entonces, pero después habíamos comentado que este problema se puede interpretar en términos gráficos. Y de hecho les ponía yo el gráfico algo así, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿cómo lo pueden hacer? Hasta les dije, pues lo podemos hacer simplemente tratando al numerador, que es la constante por la carga, como una constante, porque la carga 1 no cambia, ni la K de la constante de Coulomb cambia. Entonces el producto de dos constantes nos da otra constante. Y lo único que podemos ir variando es R, o sea, jugar a dónde vamos a mover al punto imaginario. ¿Vas a mover la carga 1? Pues no, porque la carga 1 ya es fija. Estamos analizando un sistema en el que una carga es fija aquí y la otra carga 2 está fija aquí. ¿Qué es lo que vas a mover? Pues simplemente haces un barrido moviendo el punto imaginario desde una proyección menos tal a una proyección más tal, y simplemente conforme vas moviendo al punto, en la vecindad de las cargas, pues vas viendo que el campo eléctrico tiene este comportamiento. Esa es la interpretación gráfica. Pero ¿cómo rayos se hace el gráfico? Bueno, ok. Para ponernos en contexto, decidí abordar este mismo problema, donde yo quiero saber cómo se comporta el campo eléctrico al desplazar esta carga imaginaria sobre estas dos cargas fijas. Entonces, ¿por qué? Porque si explico la actividad ya no tendría sentido que les diga después, entréguenmela, ¿no? Entonces, no pasa nada, explico pero adaptan el que me tienen que entregar ya corregido, o si lo hicieron bien, pues no pasa nada, ya no tienen que hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos haber hecho el gráfico para tratar de encontrar probablemente al punto o a los puntos en los que el campo eléctrico fuera cero o nulo? Bueno, pues primero que nada tenemos que entender el sistema. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. A ver, recordemos que tenemos dos cargas positivas separadas que están a estos puntos. Una está a -1 y la otra está a +3 sobre el eje de las X. ¿No es cierto? Y además, recordemos que tenemos tres regiones. Esta es una región, esta es otra región y esta es otra región. El análisis o el comportamiento del campo eléctrico va a ser distinto en cada una de esas regiones. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Bueno, entonces, son tres regiones diferentes. Eso significa que la interpretación o el comportamiento del campo pues debe ser diferente. Vamos a tratar de analizar cada región para que estén de acuerdo conmigo. A ver, primero que nada, son dos cargas puntuales. Por lo tanto, el campo eléctrico total va a ser la sumatoria del módulo de la carga 1 y el módulo de la carga 2. Es decir, el módulo del campo eléctrico asociado por la carga 1 y el módulo del campo eléctrico asociado por la carga 2. Si hubiera una carga 3, bueno, serían 3 módulos. Si hubiera una carga 4, serían 4 y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta acá, el campo eléctrico pues va a ser la suma de los dos campos, tanto de la carga 1 como de la 2. O sea, va a ser igual a la constante Coulomb por la carga 1 dividido entre la distancia al cuadrado de esta carga 1 referente al punto imaginario. Y así va a suceder con el campo eléctrico 2. ¿Sale? Obviamente aquí ponemos el módulo del vector unitario. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar si al final estas dos componentes se suman o se restan. ¿Por qué se van a sumar o restar? Porque va a depender del sentido de estos campos. Ok, a ver, entonces, si lo expresamos en términos más como ecuación, lo de arriba, que es la constante de Coulomb por la carga, es una constante que es esta. Ya lo habíamos hecho hace un momento. Y va a estar dividido entre la distancia, fíjense ustedes, de X, pero X va a ser correspondiente a el punto que nosotros vamos a colocar. Por ejemplo, por ejemplo, o por ejemplo, este otro. Esa es la posición de nuestra partícula imaginaria, o sea, la posición del punto en donde queremos calcular el campo eléctrico. Menos
la posición fija de dónde rayos está la carga 1 o dónde está la carga 2. Por lo tanto, x1 y x2 dejan de ser variables. Son constantes. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es fijo. La carga se mantendrá aquí y esta otra se mantendrá acá. Lo único que vamos a variar es el movimiento de la partícula imaginaria para calcular el campo eléctrico en ese punto. Por lo tanto, XA será variable. Ahora, si lo traducimos en términos más matemáticos, lo anterior que acabo de decir se puede resumir acá. O sea, fíjense ustedes que la sumatoria de los dos campos, sea que se están restando, sumando, al fin y al cabo, nos va a dar un campo eléctrico resultante, que le vamos a llamar campo eléctrico E. Que no va a ser otra cosa más que yo, para fines de gráficos, lo voy a denotar como Y. Para mí, E va a ser Y. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué va a ser igual? Pues a la suma o a la resta de cada una de estas componentes, tanto del campo 1 como del campo 2. Perfecto. Entonces, K por Q1 es una constante. De hecho, si se dan cuenta, la carga 1 valía, ahorita les digo, déjenme regresar. La carga 1 valía 8 nanocoulombs, acuérdense, ¿eh? Y la carga 2 vale 12 nanocoulombs. Okay. Entonces, si lo tenemos presente, la constante de Coulomb vale 9 por 10 a la 9. Si hacemos el redondeo, 9 por 10 a la 9. Y la carga 1 vale 8 por 10 a la menos 9. El por 10 a la 9 por 10 a la menos 9 se neutraliza. Entonces, lo único que tendríamos que multiplicar son los numerandos, ¿no? Sería 8 por 9, 72. Y eso sería el valor que está acá. De hecho, si quieren hacerlo en su calculadora, 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 9 les va a dar el numerando, 72, ¿sale? Y ese 72 es una constante que es la que estamos hablando. Si hacemos exactamente lo mismo para el otro campo, pues va a ser ahora 9 por 10 a la 9 multiplicado por el valor de la carga 2, que es 12 por 10 a la menos 9. O sea, hace 9 por 12. Eso nos da 108. Perfecto. Y si se dan cuenta, la ecuación como que ya se ve más sencilla porque ya quitamos letras, que estamos acostumbrados a que las letras nos den ruido y ya se nos cae el mundo por tanta letra. Entonces, si ya lo hacemos más numeritos, pues ya es más fácil. Ahora, vean ustedes que el XA, que aquí nada más fue un copy-paste, XA es donde rayos se encuentra el punto. Entonces, ese va a ser lo que va a ser nuestra variable. Si estoy declarando al campo eléctrico como Y, pues entonces alguien debe ser X, si no, ¿cómo voy a hacer el gráfico? Por lo tanto, la variable dependiente es X. ¿Sale? Ahora, perdón, la variable independiente es X. Entonces, X es el que voy a variar. ¿Y quién se va a mantener fijo? Pues a dónde se encuentra la carga 1 y a dónde se encuentra la carga 2. Recordemos que este sistema de ecuaciones XA menos X1 es dónde se encuentra la partícula referente a la carga 1 y dónde se encuentra la partícula referente a la carga 2. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, si me refiero a este punto que está acá, este punto aquí, como ejemplo, se encuentra en X igual a 2. ¿Ya se dieron cuenta? Porque su componente es 2,0. Entonces, su posición está en X igual a 2. ¿Qué distancia tiene este punto con respecto a la carga 1? ¿Qué distancia hay? Pues si este está en menos 1, la distancia neta de este punto a este punto, ¿cuánto es? Ay, perdón, aquí no debe ser 2, porque si aquí es 3. Vamos a pensar que este es 6. Vamos a pensar que es 6, porque obviamente pues, tiene que estar más lejos, ¿no? Entonces, si es 6, ¿qué distancia tiene este punto con la carga 1? No son 6. Es 7, ¿no? Es 7. Claramente. 7. Entonces, ¿cómo expresamos? Por ahí póngalo en silencio para que no escuche tanto eco, please. Bueno, ¿cómo le hacemos para que ese valor 7, en nuestro lógico entender, sea expresado en la ecuación matemática? Pues a fuerza se tiene que sumar. ¿Por qué? Porque está en una posición negativa. A fuerza la distancia neta es suma. Por eso aquí es x más 1. Aquí en la ecuación matemática general es menos x porque aquí ignora dónde rayos va a estar la partícula. O sea, esta es una expresión matemática general independientemente de dónde se encuentren las cargas 1 y 2. Pero para nuestro sistema en particular, que ya conocemos dónde se encuentra, este se encuentra en una cantidad negativa. Por lo tanto, menos por menos, pues nos va a dar más. Por lo tanto, al final, la distancia neta de este punto a la carga 1 es una suma, x más 1. ¿Y por qué más 1? Porque se encuentra en la posición 1.
Ahora, si hacemos exactamente lo mismo, pero ahora referente al campo eléctrico 2, vean ustedes que si vemos la distancia del punto A este punto, ¿cuánto debe ser? Pues 3, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, la diferencia debe ser 3. Entonces, quiere decir que va a ser X menos la posición de la carga 2, o sea, X menos 3. X menos 3. Si esto hubiera estado en el lado negativo, pues aquí tendría que ser X más 3. ¿Queda claro? Porque es la suma desde el 0 al punto más lo que está, más la distancia que tiene la carga en el sentido negativo. Ahora, bueno, ya que interpretamos eso, vemos ahora que ya es mucho más fácil la ecuación. Quiere decir que lo único que tenemos son dos variables. Y, que es el campo eléctrico que quiero saber, y X es la que yo puedo conocer porque yo puedo manipular donde voy a poner la partícula. Aquí, acá, acá, donde yo quiera. Ahora, ¿cómo voy a saber si se van a sumar o se van a restar? Porque aquí pongo más, menos, más, menos. ¿Por qué es más, menos, más, menos? Pues es que depende en qué región tú estés. A ver, explícame esa. Mira, por ejemplo, si yo estoy en esta misma posición A, fíjate que el sentido del campo eléctrico 1, este que está aquí, con respecto a la carga 1, ¿hacia dónde va a ir? Pues hacia I positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que esta carga es positiva y esta otra es positiva. Por lo tanto, el sentido del campo eléctrico es opuesto a la posición de la carga 1. Viene para acá. Ahora, si hacemos el mismo análisis con la carga 2, pues va a pasar algo análogo. Por lo tanto, ¿cuál será el sentido del campo eléctrico total en esta región siempre? Positivo. Siempre va a ser positivo. Por lo tanto, en esta región, el campo eléctrico asociado total va a ser positivo. Por lo tanto, la componente 1 y la componente 2, ¿cómo van a estar? Sumándose. Y va a ser igual a más K por Q1 sobre X más 1 al cuadrado más K por Q2 sobre X menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Recordemos el sentido. Ahora, fíjense ustedes. Aquí yo voy a encontrar un campo, en esta región, voy a encontrar un campo eléctrico igual a cero. Pues no, porque aprendimos que el campo eléctrico para que fuera igual a cero tendrían que tener sentidos opuestos. Entonces creo que esta región no resulta ser tan interesante, pero para fines gráficos hay que hacerlos, hay que graficar para verificar, hay que hacer el gráfico para asegurarnos que lo que estamos diciendo es cierto. A ver, ahora, si me visualizo en esta otra región, fíjense ustedes que ahora yo voy a poner, por ejemplo, un punto imaginario hipotético acá. ¿Cómo va a ser el sentido? Pues va a ser igual a este, pero en sentido opuesto, porque ahora el sentido del componente del campo eléctrico 1, pues se va a alejar de la posición de la carga 1, y así sucederá con la carga 2. Por lo tanto, el sentido del campo eléctrico acá es del mismo valor de magnitud, pero opuesto, siempre y cuando Q1 y Q2 sean iguales, ¿verdad? Bueno, en este sentido, esto va a ser negativo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el sentido del campo eléctrico total aquí? Pues negativo. Por lo tanto, en esta región, la expresión matemática debe ser menos, menos. ¿Y cómo debe ser en el centro? Ah, pues habría que identificar hacia qué sentido va el campo 1 y hacia qué sentido va el campo 2. Y así vas a denotar quién rayos va a ser positivo y quién rayos va a ser negativo. A ver, entonces si hacemos eso, y imagínense que ahora estoy situado acá en este punto en particular, quiere decir que si yo hago el análisis con respecto a la carga 1, que es esta que está aquí, pues ¿hacia dónde va a ir el sentido? Pues opuesto a la posición de la carga 1, o sea, viene para acá. Entonces te va a ser positivo siempre, ¿no? El campo eléctrico 1 en esta región. Por lo tanto, entonces el campo eléctrico 1 aquí va a ser positivo. Mientras que el sentido del campo eléctrico 2, que es asociado a esta carga, pues va a ser opuesto a la posición de la misma. Por tanto, va a ser el sentido negativo del campo eléctrico 2. Entonces acá va a ser negativo. Entonces depende de nuestro sistema al final. ¿Cómo vamos a hacer el gráfico? Depende de nuestra interpretación física. Ya ahorita somos físicos. Antes de hacer un gráfico, antes de ofrecer un valor, asegúrense que bajo su entender físico esto sea claro. Si no, la física va a ser tediosa, aburrida y complicadísima, pero es sumamente divertida si se dan cuenta. Ahora, vamos a ver si es cierto. Ya entendemos esto. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que voy a hacer es que ya con este entender, jóvenes, voy a ir al Excel. A ver, permítanme, les voy a dejar de compartir la pantalla para que les muestre yo mi Excel horrible. Es que no me dio tiempo de hacerlo con Rosita y así.
Permítanme. Aquí está. A ver, ¿qué se lo voy a compartir pantalla? Bueno, aquí está mi Excel. O sea, yo lo hice en Excel así rapidito. Y vamos a ver qué cosa hice. Ok. A ver, fíjense, ¿recuerdan cómo se veía el gráfico del ejemplo que les había yo colocado? Pues venía una asíntota para acá, o sea, perdón, venía una parte de la función decreciente hacia este punto, luego creciente y luego decreciente al final, tal que teníamos dos asíntotas. Una asíntota en x igual a 1 y una asíntota en x igual a 3. X igual a 1 porque tenemos la carga 1 y X igual a 3 porque tenemos la carga 2, la carga 2, perdón. ¿Por qué son asíntotas? Recordemos que cuando la distancia es infinitamente pequeña y muy próxima a cada una de las cargas, el valor del campo eléctrico, ¿cómo es? Infinito. Finito. Por lo tanto, es natural que tengamos este tipo de funciones en campos eléctricos. Siempre las vamos a tener. Ya, nuestro sentido matemático es claro, es una función característica del campo eléctrico, ya te escuchas bien fresón y ya todo. Y luego entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a ver, yo ya había declarado 3 regiones. Entonces, en términos matemáticos, voy a tratar de que esto para mí sea 3 intervalos. Sí, 3 intervalos. Uno donde tenemos, antes de la carga 1, otro entre la carga 1 y la carga 2, y otro más después de la carga 2. O sea, entonces aquí vamos a tener un intervalo. X menor a 1, ¿qué quiere decir? Pues en menos 1 tenemos a la carga 1, por lo tanto, todos los valores que estén en X menores a 1, el campo eléctrico debe ser menos. ¿Por qué menos? Sí, pues porque habíamos acordado que el sentido de esa región era negativo. Ahora, en el intervalo en el que X está entre la posición de la carga 1 y la posición de la carga 3, o sea, menos 1 y 3, el valor del campo eléctrico puede ser más menos 5. ¿De qué va a depender? Pues ya aquí del módulo del campo eléctrico 1 del 2. Eso nos lo van a decir ahorita los cálculos. Ahora, cuando estemos en la región 3, es decir, mayor a X igual a 3, ¿cómo va a ser el sentido del campo eléctrico? Positivo. Positivo, porque acordamos en nuestra interpretación física, en el arreglo de las cargas, que el campo eléctrico total va a ser más I, ¿no es cierto? Bueno, entonces, con ese entender, así debemos visualizar el gráfico. Entonces, ¿qué hago? Bueno, acuérdense que ya habíamos explicado en la transparencia cómo sacábamos estas ecuaciones, que al final eran estas las que vamos a trabajar. A ver, entonces, para el primer intervalo, cuando x es menor a menos 1, ¿qué ecuación voy a usar? Pues la ecuación va a ser menos, para que la suma de las dos me dé menos. Entonces, en este intervalo, yo aquí puse un intervalo hipotético cualquiera, o sea, por ejemplo, menos 10 a menos 2, ¿es válido? Sí, sí es válido porque estoy en este intervalo. Entonces, para mí, este intervalo va a obedecer a una ecuación en la que los dos componentes estén restando. Pero bueno, como es Excel, yo decía hacerlo despacito, paso por paso. Entonces, vamos a ver. Primero lo que hice fue, pues, bueno, poner a x más 1 y elevarlo al cuadrado. O sea, el valor que le puse yo hipotético, menos 10 a menos 2, ahí está. ¿Está? Lo elevé al cuadrado y ahí está. Y luego lo dividí entre 72 entre eso que me da de resultado, ahí está. Hago lo mismo para el otro lado de la expresión, ahí está. Y luego lo divido entre 108, entre eso, ahí está. O sea, tengo mis dos pedacitos de componentes paso por paso y al final y va a ser suma o resta de esos que están allí. ¿Por qué? Porque el valor neto, el módulo de este y el módulo de este va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es si va a sumarse o va a restarse. Por lo tanto, estas cuatro columnas no tienen por qué cambiar más adelante. Lo que va a cambiar es que al final lo sumo, lo resto, de acuerdo a mi interpretación por intervalos. ¿Queda claro? Entonces, por ejemplo, de hecho, les puedo compartir el archivo de Excel. No tengo ningún problema para que esto les quede un poco más claro. Bueno, entonces, pues aquí lo único que voy a hacer, pues va a ser las restas y hacer un cuenta. Es una suma más bien, es una suma. Voy a hacerla aquí. Ay, bueno, no sé. Es una suma, pero al final son dos cantidades negativas. Menos D3, menos F3, ¿sale? Y entonces esto me debe dar negativo, obviamente, por el sentido físico que le estamos dando a las cosas, ¿sale? Ahí está. Entonces esto viene hacia abajo, ¿vale? Y obviamente la intensidad del campo eléctrico total va a venir creciendo a medida que nos estemos acercando a la carga 1. Recordemos,
Otra vez, que entre menor sea la distancia asociada a la carga 1, 2, el campo eléctrico neto tiende hacia el infinito. ¿Vale? Entonces va a ir hacia acá. Luego, ya en el otro intervalo, por ejemplo, de menos 1 a 3, para mí, agarré 0 a 2, que están dentro de este intervalo, pues ya sé que el campo eléctrico total va a ser una suma o va a ser resta. Pero ¿a quién le voy a poner más y a quién le voy a poner menos? Recordemos que en la transparencia explicamos que el campo eléctrico 2 es el negativo y el campo eléctrico 1 es el positivo. ¿De acuerdo en eso? Entonces al Sí. final vamos a sumar, es una resta. ¿Qué resto? Pues la cantidad de esta. Lo único que yo tengo que tener bien en claro es que si entiendo perfectamente el comportamiento y mi predicción, yo guío a las matemáticas y no las matemáticas a mí, porque si ustedes ponen simplemente la ecuación, las matemáticas son números, la interpretación física es lo que difiere de las matemáticas, ¿sale? Antes de asociar a las matemáticas, primero tengan bien claro el fenómeno físico. De lo contrario, las matemáticas les van a dar un número, pero depende de ustedes la interpretación correcta del mismo. Bueno, entonces, este va a ser así como lo había acabado de explicar. Si se nos acaba el tiempo, por favor, nos entramos con la misma, ¿vale? Y finalmente, ya estoy en otra región, yo hipotéticamente agarré de 4 a 11. Pude haber agarrado más, pero me da flojera verificar más. Y para fines prácticos, entre más me alejo del campo, entre más me alejo de la posición 1 o 3, pues obviamente el campo eléctrico tiende a 0, más no es 0. Tiende a 0, que es diferente. Entonces, pues me puedo alejar, ¿no? Con los números que yo quiera. Para fines prácticos, agarro un valor de 4 a 11, aquí, o 4 a 10, no importa. Y ya sé que aquí al final el campo eléctrico total va a ser una suma. En esta región, el campo eléctrico es positivo. Yo lo sé en mi interpretación física, entonces ahí va a ser suma. Y listo. Entonces hago el gráfico en total y yo interpreto que a pesar de que estos valores están cercanos a 0, no son ceros, son simplemente, es una función racional. Cuando una función racional es de este tipo, porque el denominador es x más 1, acuérdense que en sus clases que vieron de tipo de funciones aprendieron que cuando tenemos una función radical, este valor tiende a 0 más no es 0. ¿No? Todo depende de cómo está construida esta ecuación. Entonces ya sé que estos valores no van a ser 0, ya sé que estos valores no van a ser 0, pero resulta que aquí, en este pedazo, en el intervalo de menos 1 a 3, sí tenemos un valor que corta el eje de las abscisas. Cuando decimos corta el eje de las abscisas, quiere decir que pasa por 0. Pasa por 0. Entonces tenemos un campo eléctrico en 0 en algún punto de las abscisas, en algún punto de X. ¿Y quién es X? Pues la posición de la partícula imaginaria donde queremos estimar el campo eléctrico. Entonces hasta aquí tenemos tenemos tres posibilidades. A ver, ¿el campo eléctrico puede ser al menos infinito? Pues sí, si ya estás a menos infinito, el campo eléctrico te va a dar 0. Hagan el límite. Si estamos en el infinito, pues te va a dar 0. Ok, entonces ahí tenemos dos respuestas, pero bueno. Y la tercera respuesta, que es la que nosotros queremos, o el propósito del problema, es en esta región si tenemos un valor, sí, mira. De hecho, si lo hacemos más, si ya lo tienes, el gráfico te dice sí hay uno. Ah, entonces ya simples matemáticas lo encuentras. ¿Cuáles son esas simples matemáticas? A ver, vamos a ver. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de este Excel? Creo que Sí, no. Doc. Bueno, de todas maneras se los puedo compartir. Está horrible, Porfa. está horrible. Me van a criticar. Bueno, es solamente una guía, ¿sale? Entonces, sí, ustedes pueden hacerlo mucho mejor, más profesional, yo confío en ustedes. Pero nada más es una guía, ¿sale? Para aclarar la duda de un grupo de un grupo que no le había quedado claro, y bueno, ahí está, ¿sale? De todas maneras, igual, si alguien tiene alguna duda, como me dijeron en su momento de la actividad 3, la expliqué. Ahorita me dicen esto, lo explico. Si más adelante hay alguna duda con la actividad y les es imposible entregarla porque no quedó claro la explicación, con mucho gusto avísenme con tiempo, como lo hizo ese grupo muy responsable, y lo explico, ¿sale? Pero si me avisan ahorita, pues ya suena como responsabilidad, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartirlo y voy a regresar a las diapositivas. Ok, ¿ya pueden ver las diapositivas? Ya. Ya, bueno, entonces nos habíamos quedado en eso. Ahora, ¿cuál es ese punto? Habíamos encontrado que que en algún punto del eje de las abscisas, en el intervalo de menos 1 a 3, teníamos un valor de X tal que el campo eléctrico fuera 0.
De hecho, era lógico, ¿no? Porque justamente en esta región tenemos puntos, los sentidos o el sentido del campo eléctrico unidos en justamente opuestos. Entonces, es natural encontrar que el campo eléctrico por algún punto de aquí es cero. Entonces, matemáticamente hablando, pues es esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues encontramos que específicamente en esta región, el campo eléctrico 1 resta al campo eléctrico 2. ¿Sale? Y que la resta de los dos tiene que ser cero, porque el campo eléctrico es igual a cero. Entonces, más o menos, esta expresión va a ser así. 72 entre x más 1, que es el primer campo eléctrico, el campo eléctrico 1, menos el campo eléctrico 2, pues me va a dar un campo eléctrico neto total C0. Lo único que tengo que hacer es encontrar cuánto vale estas x. ¿Vale? Encontrando las x ya sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tengan este tipo de situaciones en la que el denominador sean cuadráticos o lo pueden resolver por el tipo fracciones parciales, en el que multiplican a ambos lados de la expresión matemática por el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de estas dos fracciones parciales, pues es el producto de estos dos denominadores. O sea, x más 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Si multiplicas eso por cada uno de los miembros de esta ecuación, pues te va a permitir eliminar los cuadrados del denominador y eso lo hace más sencillo. Siempre una ecuación lineal es más fácil que un denominador y cuadrático, ¿vale? Entonces se multiplica por el mínimo común múltiplo, como lo pueden ver acá, multiplicamos el primer miembro, multiplicamos el segundo miembro, y solamente esto va a ser válido si también hacemos lo mismo del otro lado de la ecuación matemática, o sea, aquí. Cuando hacemos eso, pues eliminamos los que son iguales, miren, esa es la estrategia. Elimina los que son iguales y ya te queda el que es igual. Y fíjense que esta reducción pasa a esta otra, que ya lo hace lineal, tranquilo y sencillo, ya más fácil. Que lo que haces, pues ya expandes el binomio de cada uno de los miembros, lo multiplicas por la constante de cada uno de los dos, te va a dar algo así. ¿Vale? Y pues esto ya es una complicada porque tiene un 36 allí, tiene un 648. Ya lo puedes tratar de resolver por fórmula general, lo que ustedes quieran. Nada más que antes de aplicar la fórmula general, primero verifiquen que la ecuación sea válida. O sea, nada más analicen b cuadrado menos 4ac. B cuadrado menos 4ac siempre les debe dar positivo. Si les da negativo, esta no se puede resolver por factorización sencilla. ¿Vale? Por números complejos. Entonces, pues ya por el día de entrada ahí, pues ya no pasa nada. Si llegan a este punto y pasa eso, pues ya les creeré. Pero si esto sí les da positivo, entonces quiere decir que sí existe la raíz y sí podemos encontrar una distancia real. ¿Vale? Entonces, si ya ocupo la fórmula general, pues sustituyes quién rayos es B, pues 648, otra vez aquí B, 648. A y C es A y C. Acuérdense que A, B y C en un trinomio cuadrado perfecto es la constante que antecede desde la variable más compleja hasta el que no tiene variable. O sea, este es A, B y C. ¿Vale? Sustituimos en la fórmula general, ahí les pongo la formulita general, y si gustan hacerlo, tenemos dos resultados. ¿Por qué tenemos dos resultados? Pues porque es cuadrática. Si fuera cúbica, tendríamos tres. Entonces, como es cuadrática, obviamente tenemos dos resultados. Es lógico, ¿no? La raíz positiva y la raíz negativa, la conjugada. Pero cuando estamos hablando de vectores en términos de distancia, no existen distancias negativas. A ver, aquí vamos a entrar en un dilema. Pero usted nos dijo que aquí tenemos un menos uno. Sí, pero menos uno nada más me indica en dónde está en un eje imaginario. O sea, en dónde está en un plano cartesiano. Pero te digo, oye, tú vas a menos 3 metros. ¿Existe eso? No existe. No, porque es una magnitud. Es una magnitud. Si yo te digo, no, tú vas 3 metros al sur, ok. En términos de poderlo poner en matemáticas es menos 3, pero en matemáticas estrictamente un menos 3 es un menos 3. Y en física para nosotros un menos 3 puede ser el sentido de algo. Por eso es que quiero que abran su mente, no se casen con que menos 3 es menos, simplemente hablamos, acuérdense del sentido de. Entonces, si estamos teniendo un resultado acá, donde tenemos una expresión de un cuadrado, ¿no? De un trinomio cuadrado perfecto, y vamos a tener resultados, y nos da uno, este claramente nos va a dar un valor negativo, y este claramente un valor positivo, pues vamos a hacerle caso al valor positivo, porque es el que tiene sentido, lo único que queremos ver es dónde está. ¿Sí? Ok, y sabemos que va a ser positivo porque se encuentra el punto entre 0 y 3, ¿vale? ¿Sí queda claro? De hecho, si hacen el mismo análisis y ven este valor, menos 4 sobre raíz de 6, queda muy fuera del intervalo de menos 1 y 3. Ahí chequen esa lógica. Entonces, es una forma extra de saber que este valor no es el adecuado, sino más bien esto. En otras palabras, les va a dar 0.77 algo. Ese es el valor que es esto. De hecho, si regresamos al problema, o sea, ya el del libro, el que pone libro, bueno, acá pues obviamente
pone valores mucho, está el gráfico más, no está tan alargado como el mío, pero bueno, para fines prácticos es lo mismo. Vemos que más o menos está acá por 0.77. Aquí no lo vemos tan claramente porque les he de recordar que la escala acá es extremadamente grande, está de 600, 400. Ujú. Obviamente 0.77 va a aparecer cero, es lógico, ¿no? Pero bueno, eso te da una idea de que más o menos el cero debe estar en este valor. Por lo tanto, todavía mayor nuestra predicción de que debe ser este. ¿Vale? Y con eso, ya, listo. Esa era la actividad que tenemos que entregar. Si no lo hicieron así, pues van a tener tache, ¿no? Y acuérdense que cada actividad vale una aportación muy importante. Cuando no me entregaban una era 7, cuando me entregaban una era 9. O sea, vean ustedes el impacto. Entonces yo les invito a que lo hagan bien porque esto sí voy a revisarlo. Las otras veces les voy a ser sincero, no me dio tiempo de nada y solamente me verifiqué que lo cumplieron o no. De modo, yo soy sincero. Pero ahorita no, ahorita yo creo que sí ya estoy más despejado y creo que sí voy a revisar ya que su eficiencia